Queridos amigos de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, estamos en la sección que se hace desde el Planeta Radio Cine, situado en Toronto, y que nos habla es Antonio Peláez Barceló. Vamos directísimos a las estrellas y a una estrella de la dirección de cine, una de las mejores directoras que hayan surgido. Por un lado personal, por otro lado siempre sorprendente, porque va cambiando de estilo de una película a otra y a veces no sabías si te puedes encontrar una película pues más vanguardista o más, digamos, comercial, más tierna o más aparentemente fría. Bueno, todo eso lo tiene Agnieszka Holland, claro que sí, la directora polaca y francesa, porque ella, cuando se puso terrible aquello en Polonia, dijo yo tengo que salir, fue para Francia, y ahí en Francia ha sido donde realmente se ha desarrollado pues como directora y donde se han producido muchas de sus películas, pero que además es una pues artista que ha presentado película a mejor Oscar por hasta 3 países distintos. Intentó conseguir la nominación, no la consiguió, pero era una buena película. Por Charlatan, en 2020, iba por República Checa. Anteriormente había ido por Polonia, por En la Oscuridad, In Darkness, y por Alemania en el 1985, Angry Harvest. En esta ocasión representa a Polonia con Franz, una película sobre Franz Kafka. Curiosamente, ella estuvo estudiando en Praga, ¿vale? Cuando veía que se la miraba un poco mal, por así decir, en Polonia. Ella estaba unida al grupo de directores, pues que bueno, en general en Polonia todos eran críticos con el sistema comunista, pero trabajó, por ejemplo, como ayudante de dirección de Krzysztof Zanussi, y además a Krzysztof Zanussi le decía una serie de cosas tremendas, y Zanussi parece que la quería un montón y decía que dirigieran juntos, y ella, bueno, no tuvo tanto aprecio por Zanussi como por Kieslowski, con quien dice que le unía mucho el trato y la idea del cine, pero sobre todo también estuvo cercana al sindicato Solidaridad, que a principios de los años 80 en Polonia lideró el movimiento de contestación a los comunistas. Como decía, en el año 1980, precisamente, en el 80, ya trabajó para la televisión polaca e hizo ya pues una adaptación del Proceso de Kafka. Ella siempre ha sido una gran seguidora de Kafka, o sea que es una especie de proyecto como al que le tenía un especial cariño, ¿no? Estudió desde luego en la Escuela de Praga, pero a partir de los 80, aunque representara a Alemania en el 85 y demás, principalmente ha vivido y ha tenido un poco su base de producción, por así decir, en Francia. Por cierto, en el año 72, esto no lo dejemos de paso antes de meternos en lo que enlaza a Agnieszka Holland con Rafael Nadal. En el año 72 nació su hija Katarzyna Adamik, que ahora precisamente pues les han unido los festivales, el Festival de Toronto y en el Festival de San Sebastián. Han presentado ambas, pues Agnieszka Holland, Franz, y su hija ha presentado El invierno del cuervo, una película además ambientada también en Polonia en todos esos años de la dictadura comunista. A lo que vamos. Franz, ¿qué nos cuenta Franz? Pues es una película que al fin y al cabo es como una especie de, no es casi ni una especie de, pero sería como una biografía, quizás desde el punto de vista, como dice la propia Agnieszka Holland, de Kafka, que no veía las cosas con la mirada que tenemos nosotros de lo real de Kafka. Así, por ejemplo, podemos ver cómo hoy en día se está aprovechando la imagen de Kafka, que a raíz de la caída del telón de acero, de la caída del comunismo en Hungría, se dieron cuenta de que era realmente un, muy entre comillas, producto húngaro que, caramba, se puede vender muy bien en extranjero, es muy conocido. Pues a raíz de ahí surgen, lo más llamativo para mí eran las hamburguesas Kafka, ¿no?, que puedes ver en la película, pero muchísimas, lo que tenemos quizás hoy en día en todo el mundo, ¿no?, muchísimos elementos para vender, para comerciar con la imagen de este señor. Pero, como os podréis imaginar, que esto aparezca dentro de su propia biografía cuando es algo ya contemporáneo, ya viene a ser un poco
un poco diferente de lo que tenemos normal. Si por otro lado vemos que el actor que... Además, Agnieszka Holland enseguida aceptó que era su primera interpretación en cine, pero que aceptó, venía una sugerencia del director de casting y dice, pues realmente es muy interesante porque ese actor había trabajado mucho en teatro, en algunos cortometrajes, pero principalmente más en lo que puede ser teatro de vanguardia, teatro experimental, pues lo que tenemos es una obra claramente experimental, que intenta ver quizás desde el punto de vista de Holland cómo era Kafka desde dentro, no imaginar nosotros Kafka desde fuera y conocerlo, muy entre comillas, objetivamente, sino como casi él hubiera contado en cierto modo su vida, un personaje que además que no quería que se supiera su vida ni que se conservaran sus obras, pidió en su testamento que se quemaran. Y el caso es que para ello, ya decimos, cuenta con este actor pues completamente novel en el mundo del cine y nominado a los mejores actores europeos en los premios del cine europeo, como se ha dado a conocer recientemente en Sevilla. También tiene nominación a mejor diseño de vestuario y a maquillaje y peluquería. Pues como decía, Aidan Weiss, que es su primera interpretación y que ya tiene contratado para hacer más películas, es pues el que aparece en prácticamente todas las escenas. Cómo Agnieszka Holland le dijo que tenía que ser él, porque dice, le vemos en muchos casos con un personaje tímido, introvertido y demás, pero Agnieszka Holland le ve a Kafka como a Rafa Nadal, como un luchador con una energía interior que entonces tenía que transmitir el actor. ¿Y qué es lo que le dijo? Que se fijara precisamente en los partidos, en la lucha, en cómo ataca el tenis, en cómo nunca cede Rafa Nadal, y esa fue la referencia para la película. Si lo sabéis antes de ver la película, no sé si la película os va a parecer más interesante. Personalmente no lo sabía y la película, pues la verdad que se hace un poco larga. Quizás ese ritmo, esa combinación, esa mezcla de elementos narrativos que aparentemente nos parecen muy extraños unos a otros y que conforma todo el mundo experimental de esta película, sería más interesante si hubiera habido un montaje más rápido, más corto, porque llega un momento que se hace realmente largo. Hay cuestiones, hay instantes en que dices, sí, reconozco que esto podría ser y podría enlazar con la propia forma de escribir de Kafka y podría ser parte de su vida, ¿no? Como vemos toda su familia, como él intentaba encerrarse y aislarse de todo lo que tiene ahí por fuera, pero, quizás como Nadal, ¿no? Que tiene esos distintos gestos, pero lo que hace todo es para concentrarse y para poner la pelota donde quiere. Así quería hacer Kafka para su propia arte. Lo que pasa que Nadal yo creo que sí que nos ha dejado ver sus partidos y Kafka no lo tenía tan claro, pero ahí queda la referencia de uno, si no el más grande deportista español de todos los tiempos, cómo sirve para que un actor, Aidan Weiss, esté de momento, yo no creo que vaya a estar nominado a los Oscars, pero quién sabe, esté de momento nominado a Mejor Actor del Cine Europeo. ¿Besará el premio o lo morderá, más bien, como hace Nadal si lo recibe? Eso lo veremos cuando lleguen los premios del cine europeo. Un saludo, un abrazo desde Toronto, donde Nadal lo tenemos como referencia para todo, ¡qué caramba! Y os ha hablado Antonio Pérez de Barceló. Hasta la próxima. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado, desde Cinemanet, para hacer el siguiente regate cinematográfico. Hola Víctor, muy buenas. Una vez más, desde el equipo de Cinemanet os lanzo mi reflexión como si fuera un balón de fútbol. Espero que llegue directo a la portería. Hoy pensaba en Gladiator, Alien, Blade Runner. Son títulos que enseguida nos traen a la cabeza el nombre de Ridley Scott. Sin duda, fue un director que nos ha marcado tanto que reconocemos su sello en cada película. Pero si pensamos en Top Gun, o Fuego de la Venganza, o Spy Game, rápidamente caemos en la cuenta de que son títulos emblemáticos. El problema es que muchas veces no hemos reconocido el sello de su autor, que no es otro que el hermano de Ridley, Tony. Quién sabe si todo comenzó por hacer películas de culto friki o en el momento del Oscar por Gladiator, pero todos veían a Ridley como un gran director. Yo no lo pongo en duda, pero pensar que su hermano Tony era un director mucho menor es un error muy grande.
Hay una serie de rasgos comunes en las películas de cada uno de ellos que parece ser propio del ADN Scott. Los dos hermanos contribuyeron al cine en la misma medida, mejorando el género de acción. Tony había sido acusado de patriótico, de violento, de efectista, y en cambio su hermano fue encumbrado. Aún así, Tony no desconocía las mieles del éxito y las grandes recaudaciones en taquilla. Únicamente era colocado por la crítica unos escalones más abajo que su hermano. Sin ánimo de avivar este incendio de comparación, me gustaría recordar hoy que en el verano de 2012, Tony Scott se quitó la vida. Y precisamente hoy, me gustaría pensar en su cine, pero liberado de las comparaciones con su hermano. Y me gustaría descubrir cómo era aquel director, tildado de superficial por muchos, pero que acumula más obras emblemáticas a sus espaldas de lo que se pensaba. Comenzó su carrera con una terrible historia de sexo y vampiros, El Ansia, y se convirtió en una obra muy rara de los 80. Y aún así, hoy llega a ser una película de culto. Top Gun es quizá la película que más se le reconoce y vino un poquito después. A todos nos marcó ese Tom Cruise prepotente pero heroico. Sin embargo, ese sí que era el cine superficial por el que se le despreciaba. Quedó ensalzado por el público, pero estigmatizado por la crítica hasta el fin de su vida. Después de algún thriller reseñable, dedicó mejores reflexiones sobre el sexo con Amor a quemarropa y sobre el patriotismo con Marea Roja. Con esta última comenzó su idilio profesional con Denzel Washington. Llegaron mástiles interesantes y de entre todos ellos destacan Spy Game y Fuego de la Venganza. La primera es la mejor elección de los 90 de una pareja actoral. No hay mejor química que la de Robert Redford y Brad Pitt. Y de nuevo, es un guión que va mucho más allá de las balas y las bombas. Fuego de la Venganza es su obra más brutal, y a la vez muy destacable, porque trata la venganza desde la violencia, la épica y la humanidad, todo al mismo tiempo. Y con el mismo discurso entre los héroes y los patriotas que al final aman más a las personas que a la patria, llegó Déjà Vu. Una bella historia de amor y física cuántica, enmarcada por un atentado terrorista. El género de Tony Scott era el thriller de acción, sin lugar a dudas. Era suyo por ser Scott y porque en ese género puede hablarse del amor, de los héroes, las guerras y la muerte, y Scott lo hacía sin dejar de entretener y sin dejar de pensar. Las últimas obras no son tan mediocres como se piensa. Se criticó el remake de Pelham 1, 2, 3, pero seguirá conservando esa épica dentro del suspense que nos hechizaba. Y nadie puede negar que la historia de Imparable es un buen broche final a toda una vida artística. Cierto es que tenía muchos proyectos antes de morir y que sus trabajos televisivos no son despreciables, pero su vida terminó. Y en su filmografía quedará esa película basada en hechos reales, de nuevo protagonizada por un héroe, aunque esta vez sin guerras, incluso sin un amante. Con un conductor de trenes que debe salvar a su ciudad, y que no sería posible para él convertirse en héroe de no ser por el amor a sus 2 hijas. Tony, que también era padre de 2 hijas, se marchó para siempre. Y aún así, me gusta pensar que mantuvo viva hasta el final su bella intuición sobre los héroes de carne y hueso. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.